Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerles nuevamente por acá. Qué gusto de verles en este webinar Educaréis de todos los miércoles. Hoy con un tema sumamente importante, interesante, niñeces trans en las aulas. Hoy tenemos al maestre Adri Percastegui Rojas. Ella nos va a compartir y antes de iniciar, pues quiero presentarles quién es, qué ha hecho, cuál es su trayectoria para que le conozcan un poco más. Ya nos ha acompañado en otros webinars por estos lares, pero siempre es interesante, importante saber quién nos está interpelando y también es importante saber desde dónde nos comunica lo que sabe. Bueno, lo primero es decirles que es profesional de la pedagogía, de la psicología del desarrollo, de la nutrición clínica, tiene estudios de género, estudios de la infancia y estudios gordos, así deben nombrarse. Actualmente se encuentra formándose en psicoanálisis, filosofía de la ciencia y teología cristiana transfeminista. Es miembro de la Asociación para la Diversidad de, de Talla y Salud, perteneciente a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. Lo digo en español porque se me complica la pronunciación en inglés, pero bueno, si tú lo quieres decir en inglés, Adri, igual en un ratito que te ceda los micrófonos. Y de la red multidisciplinaria de la investigación sobre discriminación del Consejo para Prevenir, Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Ha colaborado en espacios educativos de distintos niveles con organizaciones civiles y colectivas en temas de migración, diversidad, sexogenérica y educación. Pues es un placer tenerte nuevamente en este espacio y agradecerte mucho que estés acá con nosotras. Y bueno, pues te cedo momentáneamente los micrófonos. La dinámica hoy será incitar a la participación de quienes nos están viendo para que escriban sus preguntas, para que escriban sus comentarios y podamos interactuar de manera más ágil. Y si no, de cualquier manera, yo tengo varias cosas por acá que son importantes ir resaltando. Gracias. Gracias, Clau, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá y más por el impacto que puede tener el tema justo en las aulas. Le envío un gran saludo a mis colegas normalistas, pedagogos, personas que están en la educación y están en diferentes espacios educativos, ya sea formales, no formales o informales. Recordemos que la educación se da en diferentes lugares, no solo en las aulas, no solo en cuatro paredes. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues un poco me gustaría iniciar con el tema, ¿no? Como deshebrar, diseccionar el tema, ¿no? Niñeces trans en las aulas. Tendríamos que hablar de niñeces y tendríamos que hablar de la palabra trans. La palabra trans, ¿a qué nos referimos con esto, no? Bueno, en pantalla pues pueden ver un poco la aparición ahí de una bandera, que es rosa, azul, blanco. Y esta bandera representa a la comunidad trans, a la población trans. ¿A qué nos referimos con el término trans? Pues bueno, como estamos en un espacio de educación integral en sexualidad, hablaremos de sexualidad y pues derribar o desaprender algunos mitos o prejuicios o incluso lagunas que tenemos como personas adultas o personas profesionales de la educación. Y pues les diré, ¿no? Que la sexualidad hoy la vamos a ver un poco desde el tema biopsicosocial, ¿no? Somos personas, somos individuos biopsicosociales.
El día de hoy nos vamos a profundizar en esta esferita que ven en medio. Eh, Sin embargo, les voy a comentar las otras dos, que son un poco las esferas de la sexualidad humana. La primera nos vamos a referir con corporalidades sexuadas. ¿A qué nos referimos con esto? Con aquella palabra que nombrábamos anteriormente desde la biomedicina, como sexo biológico, ¿no? Que es el cuerpo y aquellas características que tienen los cuerpos para las posibilidades reproductivas. Que quede claro, esta palabra me encanta, entonces pónganla ahí, por favor, docentes, profesionales, pónganla posibilidad, porque es una palabra que vamos a estar usando mucho. La segunda categoría de la sexualidad humana es la esfera del género. ¿Qué es eso de género? Ahorita lo vamos a ver. Y el tercero es la orientación sexoafectiva. El día de hoy no vamos a hablar de quién me atrae, quién me gusta, con quién me vinculo, con quién me relaciono, no. Tampoco hablaremos de corporalidades como tal. Cuando hablamos de sexualidad, pues nos referimos mucho o tendemos mucho a reducir todo a los órganos sexuales externos, llamados genitalia, ¿no? El día de hoy no nos vamos a especializar tanto en eso. Sin embargo, vamos a hablar de género, porque cuando hablamos de lo trans, tendríamos que hablar de género. Y pues la palabra trans por ahí se mete, se impone en la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad. Es una categoría social que va clasificando a las personas de acuerdo a sus vivencias, sus experiencias, e impuestas a las corporalidades. Es ahí como podríamos unir un poco estas tres esferas, ¿no? Y con base en cuál es tu género y con base en cuál es tu corporalidad, pues definimos un poco la orientación sexoafectiva, ¿no? Quién te gusta, quién te atrae, con base en qué. Entonces, bueno, hoy hablaremos de género y de lo trans. Lo trans significa atravesar, pasar de un lugar a otro. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cuando nacemos, se nos impone una categoría de género de acuerdo a los órganos sexuales externos. Y se impone porque pues nadie pregunta, y se ha vinculado, tanto en el ámbito biomédico como en el ámbito social, se ha vinculado e impuesto categorías de género según la genitalia y que no tiene nada que ver, ¿no? Erróneamente vemos un conjunto de órganos sexuales externos y decimos, ah, es hombre o ah, es mujer. Sin embargo, esto es más complejo y va mucho más allá. No tiene nada que ver, no hay ninguna relación cerebro, órganos, ¿no? Psique, ¿no? Identidad con esa corporalidad que habitamos las personas. Sin embargo, pues los médicos cuando nos reciben, pues nos imponen una categoría de género. Y las personas trans, pues somos aquellas que al momento de ir desarrollándonos, de crecer, pues decimos, oye, no me siento cómoda, no me siento cómodo o no me siento cómode con esa categoría de género que se me impuso al momento de nacer. A nivel interno, a nivel psíquico, a nivel eh, identitario, decimos, pues yo no soy eso que me dijeron que era, o no me siento parte de esa categoría de género. Entonces, comenzamos diferentes procesos que podríamos llamar procesos de transición, o sea, pasar de un lugar a otro, pasar de un género a otro. ¿Y qué pasa en el caso de niñez, ¿no? Eh, Ahorita Clau me decía, oye, es que es muy interesante porque pareciera que hasta secundaria, ¿no? Hasta que son adolescentes, pubertes, pues se puede hablar de género, de diversidad. Y no, a lo largo del desarrollo humano a nivel biopsicosocial, pues podemos ver diferentes momentos muy importantes, muy atractivos del desarrollo sexual e identitario. Quiero que vean esa esferita. Perdón, nos dicen que si puedes hablar un poco más fuerte, que no logra escuchar muy bien. Mirna, si puedes subirle también a tu equipo, pues ayudaría un poco, ¿no? A ver si no Vale, es cuestión muchas del gracias. equipo, pero bueno, sí, intentemos hablar más fuerte. Claro, ahí, bueno, intentaré hablar un poco más fuerte y también darle como más, bueno, vamos dando explicación también a donde nos quedamos, que les estaba diciendo que me gustaría mucho que vieran esta esfera que tenemos en pantalla. Esta esfera, pues yo traté de ahí simular un poco ahí llegó el de los camotes, de simular un poco como una esfera general de que lo que es la humanidad.
¿no? La humanidad es una categoría también social. Ahí no sé si también me escuché bien. ¿Sí? ¿Tú bien, Clau? Yo te escucho perfecta. Vale. Ahí, no sé, ¿ya mejor? Ah, mejor, mejor, mejor. Sí, Vale, ya le moví aquí al... gracias. No, gracias a ustedes. Me gustaría que viéramos esa esfera de la humanidad porque ahí hablaremos un poco de lo que es la identidad. Dentro de la categoría humana hablaremos del término identidad. Identidad en términos generales, ¿vale? Identidad es eso, idem, ¿quién soy? Yo mismo, yo misma, yo mismo, ¿no? Eso significa idem, identidad. Eh, y en otros planos, como en el plano de lo psicológico, esto es desde el plano filosófico. En el plano psicológico hablaríamos del yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me habito? ¿Cómo me explico? ¿Cómo me nombro? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo interpreto el mundo? ¿Cómo interactúo con el mundo, con las demás personas, con otras especies? Y dentro de la identidad hay una subesfera, que es el género. ¿Y qué es el género? Bueno, el género es esa conciencia de ser y de estar en el mundo con base a la interacción y a la división social que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad. Se han implementado y se han impuesto dos categorías, que es la categoría de hombre y de mujer. Y es ahí como donde se ha gestado el cómo las personas se nombran, se viven, se vinculan, se relacionan sexualmente, socialmente, económicamente, ¿no? La división social del trabajo, los roles, las tareas, la conducta, el comportamiento, incluso lo que pensamos, ¿no? La manera en cómo pensamos y procesamos la información también ha sido gestada en esta gran categoría de género. Si bien todas las personas compartimos identidad de género, no todas las personas lo vivimos de la misma manera. Si pongo a 10 hombres y a 10 mujeres y a cada persona le pregunto, ¿qué es para ti ser hombre? ¿Qué es para ti ser mujer? ¿Qué se siente ser hombre? ¿Qué se siente ser mujer? Explícame tu categoría de género y tu identidad de género y todas las personas podríamos responder cosas distintas, incluso compartiendo la misma categoría de género. Entonces, es aquí cuando hablamos también de una palabra que me gusta mucho, subjetividad. La subjetividad es lo único, lo interno, lo no repetible, ¿no? Que es la esencia, ¿no? Que aquello que habla un poco la filosofía. Y la psicología hablamos de subjetividad, ¿no? Esto que te hace ser Adri, Clau, ¿no? Lo que a Clau le hace ser Clau, incluso dentro de su identidad en general. En la identidad podemos encontrar nacionalidad, edad, costumbres, tradiciones, aquello que te hace ser y pertenecer en el mundo. Y dentro de ello, pues está el género, ¿vale? Acá quiero aclararles que a veces decimos, oye, se espanta, ¿no? Cuando les digo, oye, es que niños, niñas, identidad de género, desarrollo. Y pues bueno, lo primero que yo les diría, porque a veces me dicen las personas adultas, oye, Adri, pero ¿cómo un niño de 5 años va a saber esto de género? Bueno, lo saben a su manera y lo saben con las palabras con las que pueden nombrarlo, o incluso antes de que aparezca el lenguaje oral. Entonces, también dejar de lado esto del pensamiento mágico, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, Adri, pero es que hay niños que juegan a ser Spider-Man y pues no son Spider-Man, ¿no? Y lo llevan al lado, este término de identidad de género lo llevan o lo quieren maximizar o trasladar al pensamiento mágico o al pensamiento de juego o recreación. Y no tiene nada que ver. Segundo, también quieren a veces dar explicaciones neurobiológicas que tienden a ser muy reduccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que reducen todo un fenómeno humano a una sola causa o a causas, cuando a veces ni siquiera conocemos las causas hasta ahorita, incluso en el ámbito científico social. Entonces a veces dicen, oye, es que tal parte del cerebro, es que tal sustancia química del cerebro, es que hay cerebros de hombre, cerebros de mujer, cerebros masculinos, femeninos. No, no existe tal cosa, ya está demostrado desde las neurociencias. Entonces tampoco podríamos reducir que una persona trans o una persona que no se identifica con esa categoría que le impusieron en el momento de nacer, pues tenga ahí causas neurobiológicas o que las niñas estén confundidas en el pensamiento mágico, que estén jugando. Entonces eso pues ya lo tachamos ahí en el, no es lo mismo, ¿no? En el de igual, no igual. Lo que sí es, ¿qué es la identidad y qué es el género? Pues es estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo me vivo y cómo me siento? ¿Vale? Entonces, no sé si hasta todo ahí bien en los comentarios, Clau, algo personal.
Eh, Mira, sí hay algo que alguien estaba marcando como su forma de mirar el mundo desde lo biológico. Para él solo existen mujeres y hombres, ¿no? Y a mí me parece que está bien que lo exprese porque esta charla le va a dar amplitud a su percepción. Claro, muchas gracias. Sí, justo por eso voy por ahí ondeando, porque desde lo biológico incluso no existen los hombres y las mujeres. Entonces tendría cuestión de que, bueno, si la persona cree como en la biología, pues que estudie biología y que vea que la propia biología, en la biología no existe la categoría hombre ni mujer. La categoría hombre y mujer viene de las ciencias sociales y desde el estudio histórico, social y cultural de todas las culturas del mundo, porque la categoría de hombre y de mujer no existen y no han existido en todas las categorías o sociedades en el mundo alrededor de la historia de la humanidad. Ahorita vamos a ver un poco de qué hablo, o me va a decir, Adri, ¿qué onda con esto, no? Desde la biología, solo existen corporalidades sexuadas que se les ha impuesto la palabra macho y hembra con posibilidades reproductivas, más no hombre y mujer. Entonces, esa es la primera aclaración, desde la biología profunda, desde la biología molecular incluso, o sea, ya algo más profundo, y hay muchos estudios, muchísimos estudios, metaanálisis, hay muchos libros y divulgación de la ciencia, ciencias duras, ciencias biológicas y biomédicas que sustentan esta información. Incluso la biología dice, las personas que se dedican a la biología y que se dedican a la investigación experimental, dice, nosotros no nos metemos con la categoría hombre-mujer ni género, porque eso le corresponde a otras ciencias. ¿Vale? Entonces, como para aclarar un poco ahí, se respeta lo que conocemos, pero justo aquí venimos a desaprender o a movernos un poco, decir, bueno, lo que conozco, pues es un 10% de lo que existe. Entonces es ahí que nos vivimos a veces en paradigmas, ¿no? Y pues bueno, como siguiente momento, después de hablar de esto del desarrollo identitario, pues decirles que cuál es la explicación o por qué no validamos que las niñas, los niños, los jóvenes desde edades tempranas puedan nombrarse, ¿no? Y aquí me decía un poco claro, oye, ¿qué es esto de las injusticias epistémicas? Como pueden ver en la imagen, está ahí una persona que podremos interpretar una persona adulta con un sello que dice frágil. Y está una persona pues más joven con el celular en la mano, esto indica que es otra generación, y que le pusieron el sello de frágil. Y pues es un poco esta narrativa que tenemos las personas adultas, un poco de que decimos que las nuevas generaciones son frágiles o son de cristal, o que ya todo es violencia, o que ya todo es nuevo, o que vienen a mover el mundo o a querer cambiar el mundo. Y es un poco de dónde vienen estos pensamientos, estas narrativas. Vienen también un poco del adultocentrismo. ¿Qué es esto del adultocentrismo? Bueno, pues que creemos que las personas adultas, y nos posicionamos como personas adultas, creemos que nuestro conocimiento y nuestra experiencia es superior y están al centro de otras experiencias de personas más jóvenes. O incluso les invalidamos lo que piensan o lo que dicen. ¿Vale? Entonces, las personas adultas están al centro y lo que creemos, lo que sabemos y lo que conocemos es más importante o más sabio o más maduro que aquellas generaciones como más de abajo, más jóvenes, en cuanto al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un gran error, un gran sesgo lleno de prejuicios, estereotipos, violencias, exclusiones. Incluso en la academia, ¿no? Decimos, hay personas que tienen un doctorado, ¿no? Y que también ese doctorado a veces les cega, ¿no? Decir, yo tengo la razón porque yo soy una persona con doctorado. Entonces es un poco ahí también cómo cuestionamos pues la palabra adulta, la mirada adulta y académica incluso. ¿Y qué es esto del autocentrismo? Bueno, cuestionar lo que sabemos, lo que somos y quitar del centro esta importancia o este posicionamiento que le hemos dado al adulto. Y como docentes de adolescentes, de jóvenes, de niños, de niñas, de niñas, pues quitarnos pues, bajarnos ese pedestal de la posición de saber, ¿no? Creemos que sabemos, creemos que lo sabemos o que nuestros conocimientos son más válidos e importantes y caemos en el error de las injusticias epistémicas. Este término de injusticia epistémica proviene de la filosofía, específicamente la filosofía crítica o la filosofía social, epistemología crítica. Eh, y nombra esto, ¿no?
que las personas jóvenes a veces no se les permite tener el vocabulario o los recursos epistémicos para nombrarse, para saberse, para explicar quiénes son, para explicar quiénes pueden ser y para explicar qué les sucede, ¿vale? Hablando socioemocionalmente, biopsicosocialmente. Entonces va por ahí. Eh, es el término de injusticias epistémicas, ¿no? Hay veces, ejemplo, una persona de una comunidad indígena que migra a la ciudad para vender su arte y intenta entrar a los baños de un centro comercial y le niega la entrada. Y la persona no sabe que no le dejan entrar por su condición que le lee la otra persona, ¿no? Que le está discriminando, a lo mejor por el tono de piel, por la vestimenta que porta, o porque piensan que no tiene para pagar o que no, o solo va a entrar a usar las instalaciones, y esta persona no sabe que está siendo víctima de discriminación. Entonces, ahí podemos traer otro ejemplo de injusticia epistémica, que la persona no cuenta con el vocabulario o el nombrar, el poder nombrar lo que le está sucediendo en ese momento. O que después esta persona intenta explicar lo que le pasó y otra persona le va a decir, no, 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 eso ni siquiera es discriminación o no, o a ti, ¿por qué te puede pasar? O exageras todo, o eres de cristal, o eres frágil, no, no, no. En mis tiempos no existía eso, ¿no? Eso también es injusticia epistémica porque no se le está creyendo su vivencia. Entonces, ¿qué pasa con niñeces trans? Pues que viven injusticia epistémica. Porque cuando dicen, oye, pues es que yo no ese nombre, o yo no nena, o yo no nene, o con el vocabulario que lo puedan decir, incluso el lenguaje no verbal, pues se les ignora, se les cuestiona, se les niega, se les reprime e incluso se les castiga. Entonces, pues esto es la importancia de hablar de injusticia epistémica y adultocentrismo. ¿Por qué? Porque buscamos que las nuevas generaciones, que niños, niñas, adolescentes, puedan tener posibilidades y que de explicar el mundo, de explicar cómo entienden el mundo, de explicar quiénes son y cómo es para ellos estar en el mundo. Y la educación formal mexicana no cuenta con esa conciencia. La educación jamás toma en cuenta las voces de niños, niñas y adolescentes, mucho menos de la diversidad, ¿no? De los niños, niñas, niñas y jóvenes que no entran en las categorías binarias, obligadas e impuestas. Entonces, pues es un poco por ahí. Hasta aquí, ¿cómo Eh, vamos? um, Bien, bien, bien. Y justo estaba pensando que incluso sin tener lenguaje verbal, niñas, niños, niñes toman juguetes, toman objetos que los adultos, les adultos hemos considerado propios de niñas o de niños y entonces censuramos y vamos como haciendo estas sesgos, ¿no? De género para impedirles o generarles rechazo hacia algunas cosas y no permitirles que se expresen y desarrollen sus gustos, sus intereses desde peques, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, ahora lo que les apostamos un poco, ahorita que pasemos a la siguiente, pues justo vamos a ver eso, Clau, qué podemos hacer o qué es esto de em, procesos de identificación, ¿no? Estamos hablando de identidad, de género. Entonces, tendríamos que hablar de identificación y construcción identitaria. ¿Por qué construcción? Porque nos vamos construyendo, ¿vale? Si bien yo les decía que en términos biológicos hablamos de corporalidades sexuales y acá estamos hablando de temas también biopsicosociales, pero un poco más en el terreno de lo social, lo cultural, eh, pues desde la psicología social es donde ya hay robustos estudios y registros y acumulación de evidencia científica de analizar un poco qué hace la ciencia. En ciencia hacemos exploración y explicamos el mundo. No prescribimos ni decimos cómo debe de ser el mundo. Entonces, quiero dejar claro eso, que cuando hablamos de ciencia hablamos de evidencia científica, de teoría científica, de información, de hallazgos, de ir falsando información de lo que sabíamos y ahora ya vamos reafirmando, o vamos solidificando, o vamos eliminando, desechando.
Entonces, cuando hablamos de identificación, estamos hablando de psicología social, de psicología del desarrollo, de constructivismo, de cognición, y de cómo nos vamos construyendo. Así como aprendemos, que también acá me gustaría, las personas que pues, se dedican a la educación, no confundamos esto con Piaget, no confundamos esto con Vygotsky, no confundamos esto con otros autores que en su momento se dedicaron a los estudios de la psicología social cognitiva, porque este es otro plano, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque si bien el género podemos ir observando e ir interiorizando conductas, comportamientos, es subjetivo. Cada persona se identifica con algo, con las categorías de género ya existentes. Entonces, bueno, pues la evidencia nos dice que a partir de, incluso hay autores que hablan de los 14, 16 meses de edad, los bebés ya tienen conciencia, empiezan a tener conciencia gracias a la estimulación sensorial, perceptual, que los bebés son otra persona, un cuerpo separado de mamá, de papá o de la persona que cuida o que cría. Cuando llegue ese momento, a partir de los 14 y 6 meses, incluso antes, puede empezar a identificar partes de su cuerpo. Y cuando empieza a identificar partes de su cuerpo, y también hay un gran momento que se llama el estadio del espejo, cuando el bebé por primera vez ve su reflejo en un espejo, comienzan la construcción de la imagen del cuerpo. Y cuando ocurre esto a nivel cognitivo, el bebé se da cuenta de quién es, a quién se parece o se puede parecer, qué le gusta, puede reconocer rostros, y a esto le llamamos nociones de género. A esta edad, los bebés cuentan con nociones de género. Y cuando ven nociones de género, que pueden clasificar quién es papá, quién es mamá, según la voz, según el rostro, según el comportamiento, tío, tía, mamá y mamá, papá y papá, primos, hermanos, hermanas, todas las personas a su alrededor, pues se va identificando y va seleccionando, va discriminando la información. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto tal vez, esto no sé, ahorita no, ahorita sí. Y esto se le llama cimentación del género. Así como cuando construimos un edificio y tenemos que poner la base, eso es el cimiento, ¿no? Cimentación de género. La siguiente etapa es de los 3 a los 5 años. Aquí ya los bebés ya tienen esta capacidad de decir, bueno, pues ya tengo una identidad, ya tengo los cimientos y voy adquiriendo y voy discriminando información, voy confirmando un poco de quién soy a través de la socialización. Aquí en preescolar, pues cuando les formamos por filas, pueden expresar esto de por qué me están formando en la fila de niños y no en la de niñas, o al revés, ¿no? Más adelante, como a los 5 o 6 años, aquí también ya ocurrió lo que llamamos la observación corporal, ¿no? Podemos observar la corporalidad sexuada de papá, mamá, de hermano, de hermana, de otras personas, ¿no? O empezar a ver diferentes corporalidades cuando vamos a nadar o cuando nos bañamos o en la tele, o vemos que también hay otras, como otras figuras sexuadas y generizadas, o sea, que tienen un género, expresión de género. Podemos hablar de dibujos, podemos hablar de personajes, incluso de animales humanizados, ¿no? Entonces también esto va dando constancia a aquello que soy y va reafirmando o no, o voy desechando o incorporando nociones de género. Ya otra fase muy importante es en la pubertad, cuando empiezan los cambios corporales. Aquí le vamos a llamar la etapa de la reconstitución del género, porque aquí ya empieza el despertar sexual y la atracción y la vinculación. Decimos, para decir yo quién me gusta o qué me gusta, quién me atrae, con quién me quiero vincular, pues tengo que saber quién soy, ¿no? En cuanto a género. Y saber qué género o qué géneros me gustan y me atraen o me quiero vincular. A nivel sexual, a nivel afectivo y a nivel emocional. Entonces, pues aquí esta etapa de la reconstitución del género es como otro replanteamiento de quién soy, ¿vale? Y pues por último, a lo largo de la vida, todas las personas van dinamizando su género o esta dinamicidad del género. El género está en constante movimiento, ¿vale? Hay personas que dirán, no, pues yo ni pienso en eso. Aunque ni pienses en eso, tu género está siendo socializado. El quién eres, cómo explicas el mundo, cómo te ves, incluso, ¿no? Las personas que sí se viven dentro de las categorías que se les impusieron al momento de nacer, que son las personas cisgénero, incluso a lo largo de la vida van cambiando cosas de género. Hay personas que se hacen masculinización facial, feminización facial,
tratamientos estéticos para reafirmar la juventud, pero con género, ¿no? Me corto el cabello, me dejo largo el cabello, el cómo me visto, ¿no? Muchas otras características de lo humano y social que hemos impuesto a los géneros, a las categorías de género. Ojo, este cronograma del desarrollo identitario no es aplicable en todos los casos y no se vive de la misma manera, ¿vale? Esta información que tenemos son de personas que sus papás, su mamá, sus mamases, sus papaces, las personas que les crían, que les acompañan, pues han tenido una constancia, una apertura a la diversidad, que les crían como libremente y que tienen como estas nociones, marcajes muy claros, ¿no? Hay personas que no tienen tan marcadas esas etapas, hay personas que el quiebre trans, ¿no? De lo que me impusieron y lo que soy, pues se da a cualquier edad. Entonces, a eso me refiero. Se puede dar de diferentes formas. Hay bebés que tienen conductas, ¿no? Antes de tener lenguaje verbal, tienen lenguaje no verbal a través del comportamiento, a través de ponerse cosas, de añadirse cosas, del juego, ¿no? Y también aquí reafirmar que los juguetes no tienen género, que el comportamiento no tiene género y que la expresión de género incluso no debería de tener género, ¿no? El cómo me visto, el cómo me veo, el cabello largo, si uso vestido, si uso pantalón, si uso corbata, si no uso corbata, no debe de tener género. Lamentablemente se le ha impuesto y se ha reafirmado y se ha reproducido, pero no debería de ser así. Ahí cómo vamos, Clau, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Hay un Bere nos dice cómo puedo involucrar estos temas en comunidades arraigadas a usos y costumbres en educación básica, especialmente en primaria, si los maestros no tienen la preparación para ello. Bueno, un gran tip, creo que el estar aquí es un paso. Segundo paso, el segundo paso es preguntárselo. Tercer paso, creo que también puede ayudar. Yo cuando a veces trabajo estos temas con personas que no lo han escuchado jamás en la vida, trabajamos trabajamos lo personal. Eh, ¿No? Ejemplo, no hablo de género, no llego a hablarles de género, ¿no? Vamos a trabajar hoy, ejemplo, en este consejo técnico, vamos a trabajar sobre nuestra persona. Ejemplo, ¿no? Tenemos a Chucho y vamos a Chucho, le voy a preguntar, oye, la actividad de hoy va a consistir en que redactes una autobiografía. ¿Quién es Chucho? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y meter perspectiva de género, o sea, hombre, mujer, persona no binaria, como descentralizar al hombre, sacarlo del centro y decirle, oye, eh, ¿con qué género te vives? No, pues como hombre, va. En la categoría de hombre, ¿qué es para ti ser hombre? ¿Qué es para ti ser mujer? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has vivenciado alguna violencia, exclusión, discriminación por ser hombre, por ser mujer? Eh, te han cuestionado, te impusieron, cómo fue tu crianza, ¿no? ¿Qué es para ti ser hombre? ¿Qué es para ti ser mujer? Y ahí vamos trabajando a nivel personal. Creo que si no lo trabajamos a nivel personal o no nos atraviesa a nivel personal, es muy difícil o complicado reproducirlo. Entonces es por eso que para mí la educación integral en sexualidad primero debería de partir del personal docente, administrativo y directivo de las escuelas, o de las personas que acompañamos procesos educativos en otros espacios, ¿no? Debería de partir desde nosotros, ¿no? Entonces trabajar desde ahí. Ahorita pues ya muchos gobiernos municipales trabajan del día 25 de noviembre, del 25 de cada mes, el día naranja, el día morado, ¿no? Hablamos mucho de feminismos últimamente, que vemos en redes, ¿no? Pues hay que hablar de feminismos, hay que hablar de masculinidades, hay que hablar de la categoría de hombre, de la categoría de mujer, de otras categorías disidentes, diversas, de personas trans. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? Aparte de ser hombre, aparte de ser mujer, ¿qué le atraviesa a la persona? ¿No? Soy una persona indígena, soy una persona gorda, soy una persona de talla baja, soy una persona que vive con algún tipo de discapacidad motriz. A eso le llamamos interseccionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué le atraviesa a tu persona, Chucho? ¿Qué le atraviesa a tu persona? Hablando de género, de cuerpo, de aspecto, de capacidades, de habilidades, de aptitudes, hablando de todo, tu todo, hay que describirlo. Entonces, yo creo que por ahí podíamos abordar. No sé si quedó como por ahí. Bueno, claro. Ahora sí, nos vamos a meter un poco más complejo el tema, porque bueno, ya hasta aquí ya hemos analizado las niñeces, el término de injusticia epistémica, que les permitamos nombrarse, explorarse, ¿no? Saberse, eh, qué es la identidad, qué es el género, y
hablando de género, pues tendríamos que conocer qué categorías humanas de género existen, independientemente de las corporalidades que tenemos o que conocemos. Eh, Hablando de categorías humanas, existen categorías binarias, o sea, existen dos, y fuera de ellas, o sea, las no binarias. En México, yo creo que en el 2025 muy pocas personas, bueno, no, perdón, al revés, la mayoría de las personas solo conocemos la categoría hombre y la categoría mujer, ¿no? Sin embargo, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología social, la filosofía de la ciencia, las ciencias biomédicas, eh, tenemos trabajo trans y multidisciplinar para dar estas explicaciones de lo que conocemos o estamos viendo a través de redes sociales, ¿no? Porque no es algo nuevo, o a lo mejor para muchas personas es nuevo, pero siempre ha existido desde las primeras glaciaciones y que hubo este extendimiento de la humanidad alrededor del mundo, independientemente de qué teoría crean de la humanización y la expansión de la humanidad alrededor del mundo, eh, incluso les puedo decir que en diferentes tiempos y sociedades, la categoría de hombre y de mujer no existían o no existieron. Pueblos, sociedades que a lo mejor ya pues se les colonizó, se les extinguió o que ya no existen, pues a lo mejor no existieron, ¿no? Hay registros de algunas colonias, de algunas poblaciones, de algunos grupos sociales donde no se dividían, ni siquiera existían, no había esta conciencia de género, de categoría de hombre y de mujer. No se socializaban y se dividían sus pueblos por hombre y mujer. No era algo relevante, no existían, no existía esta performatividad de lo masculino, lo femenino, no existían. Eh, Incluso habían otras categorías no binarias fuera del género, ¿no? Había grupos sociales, incluso hay algunos que todavía existen, ¿no? Pero bueno, me estoy refiriendo en el pasado para tener esta perspectiva histórica, antropológica y social. Pueblos donde existían en un solo pueblo, en un solo grupo social, existían más de dos o tres o cuatro o hasta siete categorías de género, ¿no? Independientemente de la corporalidad, ¿no? Incluso no vivenciar esto que les decía, masculinidad, feminidad o androginia. Eh, o personas donde sí existía, pueblos donde sí existía la categoría de hombre-mujer, masculinidad, feminidad, pero era mezclado, ¿no? Se mezclaba, se fusionaba. O las personas, había personas que hoy podemos nombrar como personas trans, con el vocabulario científico-social que tenemos. eh, y esta imagen que les puse en pantalla son personas dos espíritus. Personas dos espíritus de las poblaciones del norte de Norteamérica, que actualmente todavía existen en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos. En México tenemos algunas, en Sudamérica pues tenemos más. Alrededor del mundo, en otros continentes, en otras perspectivas occidentales, no occidentales, también. Eh, Incluso en algunos, hay relatos prehispánicos, ¿no? Donde las personas trans o las personas leídas como dos espíritus o espíritus ambiguos o identidades no binarias eran sacerdotes, sacerdotas, eran personas con mayor sensibilidad y conexión con la naturaleza, con la tierra, que su voz era más importante, que eran gobernantes. ¿En qué momento cambió eso? No lo sé. Bueno, sí, sí lo sé, en la colonización, cuando llega Europa a las Américas e impone el cristianismo y la idea de que existe el hombre y la mujer de acuerdo a genitales. Pero bueno, antes de que existiera y se impusiera ese pensamiento, esa ideología, existían otras formas de ser, de estar en el mundo, otras formas de reproducción, otras formas de crianza, otras formas de cuidados, otras formas de género, de identidad, de nombrarse, de explicar el mundo. Entonces, de categorías binarias, pues las que conocemos, hombre y mujer. Categorías no binarias, pues podemos encontrar personas a género, personas bigénero, personas de mi chico, personas de mi chica, personas pangénero, y hay más de 67 categorías de género. Que en México, en el 2025, donde yo vivo, solo conozco hombre y mujer, pues mi mundo es muy pequeño. Yo lo explicaría así, ¿no? Yo solo sé, para mí solo existen hombres y mujeres, pues mi mundo es tan pequeño y tan colonizado y tan eurocéntrico y tan cristiano, incluso sin ser personas creyentes, ¿no? Pues que solo conozco hombre y mujer, pues qué pequeño es nuestro mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues salirnos y estudiar. Estudiar y para eso existen las ciencias sociales, que vienen a compartirnos información muy interesante. Bueno, hablando de categorías humanas de género y de categorías no binarias, pues entonces les decía eso, ¿no? Que existían otros espacios,
¿no? De nombramiento, de ser y de estar en el mundo, de vincularnos. Y bueno, ya conozco esto, conozco que existen identidades de género diversas, distintas, no binarias, que no tienen nada que ver con la corporalidad ni con el cerebro, ¿no? La ciencia lo respalda, las ciencias biomédicas, las ciencias sociales, las ciencias humanas. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Sé que a lo mejor en mi escuela puede haber algún caso de una niñez trans. Eh, ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, lo primero es detección, ¿no? El primer paso yo siempre les digo, en este caso las personas, el personal directivo, el personal administrativo y el personal docente, yo a veces les digo, a veces tenemos la limitante porque nosotros solo podemos detectar, no podemos, y ni siquiera esto se diagnostica, que es otra palabra, pero aquí solo podemos detectar. ¿Qué detectamos? Pues expresiones de género. Lamentablemente las escuelas pues usan uniforme binario, ¿no? Pantalón y falda o jumper. Ya en el pants es otra cosa, pero por lo general, o lo habitual, lo que conocemos es uniforme binario. Entonces, conforme a eso, pues también se le pide, ¿no? Que niños traigan tal corte de cabello y que niñas tengan tal corte de cabello, ¿no? Que las niñas, las mujeres jóvenes, en el caso de secundaria y preparatoria, ¿no? Pues que se maquillen o no se maquillen, ¿no? Entonces, muchas cuestiones que se le han impuesto al género, que no deberían de existir. Sin embargo, como existen, puede haber este rompimiento, ¿no? Decir, bueno, pues yo me quiero dejar el cabello largo por mi expresión de género, porque yo me vivo así o porque eso refleja quién soy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues detectar estas expresiones de género no habituales o que no conocemos o que generan ahí como cierta duda, ¿no? Solo si la persona lo expresa. Esto quiero dejarlo en claro. Solo si la persona lo expresa. Y si la persona nos lo expresa como personal docente, directivo o administrativo, ¿qué puedo hacer? Uno, reaccionar con naturalidad, porque el error a veces caemos en alarmarnos, ¿no? Es que no sé, es que a lo mejor leí por ahí, vi en TikTok, es que el cura dijo, es que el padre dijo, es que mi pastor dijo, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo nomás quiero recordarles que en los espacios educativos eh, somos servidores públicos y como servidores públicos tenemos un código de conducta y como código de conducta eh, debemos de, en este caso, respetar la humanidad en términos generales. El respeto, el no alarmismo, el decir, bueno, yo no lo conozco o a mí me genera incomodidad o yo creo, mis creencias se quedan aparte, ¿vale? Yo en funciones docentes, en funciones educativas, así yo no esté de acuerdo, así mi religión me lo diga, así mi tía me dijo, así mi abuelita y mi vecina y mi familia cree, o así yo solo conozco esto, eso no puede entrar al aula. Esas opiniones, esas creencias, esos ataques, esas inconformidades, esos discursos, no pueden entrar al aula. Eso es antiético. Como persona profesional de la educación, es antiético. Las personas en psicología, cuando nos especializamos en psicoterapia, no podemos, así yo esté en contra, ejemplo, yo soy creyente y me llega una persona atea, en mis creencias no pueden estar en mi práctica profesional. Entonces, les recuerdo esto, que en la detección de una persona trans en las aulas, en las escuelas, pues debemos de regirnos por un código, ¿vale? Ese código también está regido y llega hasta los derechos humanos de la otra persona, o sea, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Entonces, segundo, no debemos de imponer nuestra mirada adulta. A veces reaccionamos como personas adultas con prejuicios, con estereotipos. Tercero, reconocer las diferencias. No porque un niño o que yo leo como niño, ¿no? Esté jugando con muñecas, quiere decir que es una infancia trans. No porque una niña se comporte masculina, significa que sea una infancia trans. No porque un niño se junte solo con niñas, significa que es una persona trans. No significa nada. Lo que yo detecte en el aula puede no significar nada. O a lo mejor y sí, pero ahí está hasta que lo que les decía en el primer punto, hasta que la persona lo exprese, exprese que ese no es mi nombre o esos no son mis pronombres, o no te dirijas a mí en femenino ni masculino, dirígete a mí en neutro, o yo no quiero usar este uniforme porque no representa lo que soy, es ahí cuando ahora sí podemos afirmar algo o detectar algo. Antes de eso, hay que reconocer las diferencias y vivirnos con base en las diferencias. Y el último, la conciencia de expansión y exploración. Ahorita que está mucho en boga
o el nuevo plan de estudios, la nueva escuela mexicana ha implementado los nuevos libros y viene el tema de la menstruación. He visto en redes sociales que llegan maestras que le sacan a los niños del salón para explicar salud menstrual, cuando muchas corporalidades, independientemente de su identidad de género, deberían de tener acceso a esa información. Entonces, a eso me refiero con exploración, permitir que todas las personas, independientemente de su género, puedan acceder a toda la información de diversidad sexual, ¿vale? Y de sexualidad en general, de salud sexual y reproductiva. También dejar de decir esto de condones de hombre, condones de mujer, o preservativos de hombre, preservativos de mujer. Solamente preservativos externos, internos y listo. ¿Cómo ahora, si ya detectamos, ya la persona nos lo expresó, qué puedo hacer? Dar acompañamiento. Y si no estoy lista, no estoy lista, no estoy listo, no estoy preparado, no estoy preparada, no cuento con la información suficiente, clara, científica, objetiva, libre de estigma, libre de perjuicio, libre de estereotipo, no acompaño. ¿Qué hago? Canalizo. Yo no soy una persona competente, preparado, actualizada, como le quieran llamar, para dar acompañamiento. Alguien en mi escuela, en mi zona escolar, ¿no? Mi supervisora, mi supervisor, pedir ayuda. Para eso existe este proyecto como Educaréis, para pedir ayuda a personas que trabajamos esto desde el ámbito científico. Entonces, acompañamiento escolar, ok, bueno, tengo nociones o tengo la apertura al menos, ¿no? Decir, bueno, no sé qué pasa, pero quiero acompañar. Estoy aquí para acompañar como docente, como prefecta, como prefecto, como directivo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Reconociendo la diversidad, la disidencia, con esta perspectiva que llamamos desde la filosofía como otredad. Eh, exacto, acá en los comentarios vi uno que decía, escuchar cómo se refiere a sí mismo, preguntarle sobre sus pronombres. Exacto, si se nombra en femenino, se nombra en masculino, se nombra en neutro o incluso personas que no utilizan pronombres. Uso de espacios divididos. Creo que ya está muy obsoleto el usar baños divididos por género, el usar, obviamente con sus adecuaciones y la preparación que deberían de tener las escuelas y el personal, pero también el uso de uniformes binarios, ¿no? Permitir esto de los uniformes neutros o que todas las personas puedan elegir el uniforme. O también, a veces no es por cuestiones de género, es por cuestiones de seguridad, en el caso habitual de mujeres en secundaria que me dicen, oye, Adri, es que a mí no me gusta usar falda por el frío o por el acoso que existe en la calle, ¿no? Entonces también permitir que incluso aparte de ser personas trans, cualquier persona, esto es por el bien de la humanidad, es cualquier persona pueda vestirse, pueda elegir el uniforme, pueda usar los espacios seguros que crean seguros y el bienestar socioemocional. Eh, la canalización también psicopedagógica. Lamentablemente las personas de los departamentos psicopedagógicos tampoco están actualizadas o sensibilizadas en el tema, pero también para abordar la última pregunta, Clau también me dice, oye, pero, o sea, dejar en claro qué buscamos con este tema. Bueno, pues también aclarar qué se busca con este tema de niñeces trans. Bueno, pues que si yo llegase a tener un alumno, una alumna, una alumne en mi aula que me dice, maestro, ese no es mi nombre, o no me gusta mi nombre, o incluso cualquier persona, que una persona diga, yo me llamo María José, pero a mí dígame Marijó, por favor, lo respetemos. Sí, en la boleta ponemos el nombre registral, el nombre que viene, pero en el trato diario yo respeto el cómo me pide esa persona, sus pronombres. ¿Y qué buscamos? Que todas las personas se sientan cómodas en el aula, en el trato diario, en un trato digno. Y buscamos el acceso a la permanencia y desarrollo de las personas en la educación. Es un derecho humano, el derecho a la educación. Y ojo, una cosa es tener el derecho y acceder a él. Que yo vaya a la escuela es una cosa, pero que yo me la pase mal en la escuela, que me malgenericen, que me maltraten, que me violenten, que me excluyen o que el maestro no respete mis pronombres, eso no es permanencia ni desarrollo ni bienestar en la escuela. Accedo a él, pero no hay un goce efectivo de ese derecho. Entonces, cuando los docentes o el personal está obstruyendo este derecho, pues estamos obstruyendo un derecho humano universal. ¿Vale? Y aparte de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, también existe el interés superior de la niñez y la ley general del desarrollo para niños, niñas y adolescentes. Entonces, existen muchos, digámoslo así, mucho material jurídico, ¿vale? Buscamos la integridad del bienestar y la igualdad de condiciones para todas las personas y ambientes de aprendizaje saludables y sostenibles, que todas las personas podamos aprender de todo, que todas las personas hablemos de todo, ¿no? A veces tenemos miedo de hablar de sexualidad porque incluso nosotros mismos no sabemos hablar de sexualidad, no sabremos nombrar nuestro cuerpo, no sabemos nombrar nuestra identidad, no sabemos nombrarnos.
¿no? Derecho a la identidad, creo que es el que impera, el derecho a la identidad es un derecho humano, el derecho a la escuela, el derecho a la educación, digámoslo así, y como bien lo decían en los comentarios, eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo más sencillo cuando hay el caso de una persona trans en las aulas, que de seguro debe de haber una o dos estadísticamente, eh, pues preguntar cuál es tu nombre elegido y lo anotamos al ladito de la lista. ¿Cuáles son tus pronombres o tu pronombre, masculino, femenino, neutro o no usas? Y ir descentralizando esto binario de estas actividades son para niñas y estos para niños, en deportes, ¿no? Niños contra niños, niñas contra niños, ¿no? Empezar a implementar actividades mixtas, sin género, ¿no? Que los juguetes estén sin género, que la literatura esté sin género. Y pues nada, creo que ese es el ABC de una niñez trans, de niñeces trans en las aulas, ¿no? Entonces, acá es más desaprender, ¿no? También es invitar a nuestras comunidades a hablar del tema, ¿no? Implementar educación integral en sexualidad y creo que por algo están aquí las personas que están acá. Y no tenemos, justo acá dicen, no asumir, hay que preguntar. Me regreso a esta parte de la detección. No tenemos que asumir ni imponer nada. No hay que imponer, no hay que asumir como personas adultas y como personas cisgénero. O sea, si tú te vives como hombre y entre tus piernas tienes unos órganos que te impusieron y te dijeron que son de hombre, y tú te vives como hombre, debes de respetar la diversidad de las personas que no nos vivimos con esa imposición. Entonces, va por ahí, no suponer, sino preguntar. Y pues nada, Clau, no sé si haya alguna pregunta extra. Por mi parte es toda la información y podemos aclarar algo rapidísimo que tenemos 8 minutos. Bueno, dicen aquí en los comentarios, estaba viendo que los reglamentos escolares, algo así. Lamentablemente, y no debe de ser así, pero debería de haber un consejo estudiantil, debería de haber un consejo estudiantil donde se escuchen las voces de las personas. Eh, Perdón, se me fue la internet en la transmisión, sí, por ahí te nos estás cortando, Clau. eh, Yo creo pero que vi por todo culpa, Adri. Tú estás, Adri, wow. por ahí no te escucho, no te escucho, Clau. Tú no me escuchas, perdón, es que se me fue la transmisión, mi internet se me cayó, pero ahí te veo. No sé si tú me ves. No, tampoco. Hola, Ah, hola. ya te veo, ya te veo. Ya te veo y te escucho, Clau. Creo que ya volvemos. Pues mira, vamos a despedirnos. Tú tienes compromiso y yo lo entiendo, pero creo que acá no nos estamos viendo. Creo que nada más te ves tú. Entonces, si despides y dices que esto está. Ah, mira, ya voy a aparecer ahora. Sí, ya parece y te escucho. Bueno, Clau, por ahí bien Sí, comentado. ya. No sé si gustes tomar nota de los comentarios y podemos tener más adelante después una sesión. Yo sé que es información nueva para muchas personas, información extraña, puede generar miedo, puede generar odio, puede generar enojo, puede generar confusión, puede generar envidia, puede generar muchas emociones y muchas reacciones. Les acompaño, les abrazo, a mí me pasó, incluso como persona trans a veces nos pasa la nueva información, les acompaño, no están solas, no están solos, no están soles, hay instituciones, hay organizaciones, hay colectivas, hay personas profesionales que nos dedicamos a esto. Veía por ahí algo del reglamento escolar, ¿no? Que cómo le hacen con el reglamento escolar entonces, que cómo le hacen para actividades como también el uso de los baños, ¿no? Pero bueno, ese podría ser otro tema de la socialización o, no sé, implementación de normatividad en las escuelas, creo. Pero me agradezco el espacio y pues nada. Sí, te agradecemos también mucho la presencia por acá. Si quieres, yo me quedo despidiendo esta última sección que hacemos algunos anuncios,
Muchas gracias. Yo creo que este tema da para irlo reflexionando y poniendo al frente otras temáticas en relación a cómo implementar la comodidad de todas en la escuela, ¿no? El que podamos convivir y compartir de manera respetuosa y amorosa en estos espacios escolares. Y pues muchas gracias. Gracias por el Nos espacio. Una estamos disculpa, tengo viendo otra y te reunión. digo, yo lo sé. Entonces, cuídate mucho. Muchas Bueno, gracias. y a quienes están siguiéndonos, Adri se tiene que ir, pero bueno, nada más quiero compartirles quiénes somos y qué hacemos desde acá. Somos Educaréis, un programa para construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral y sexual en Facebook, Instagram, YouTube.